Muy buenas. El día de hoy vengo a presentarles un trabajo individual número 2 de antropología, la importancia de la cultura en la antropología. Mi nombre es Víctor Andrés Beltrán Trujillo. Mi código es 1061-687-667. Este trabajo está presentado al tutor David Fonegra y pertenezco al CEAD Popayán 2017. Introducción. En la siguiente presentación expondré la importancia que tiene la cultura en la antropología. Para ello desarrollaré 5 preguntas base, las cuales me sirven como una guía directriz para generar una pauta de reconocimiento, que a su vez me permite una correcta hilación del tema. Para ello, nuestros tutores nos permitieron fundamentar las respuestas dentro del marco del texto Naturaleza de la cultura, donde encontré un fundamento teórico explicativo para tan valioso tema. Objetivos. Realizar una lectura interpretativa del texto Naturaleza de la cultura con el fin de dar solución a 5 preguntas base que tiene como finalidad el aprendizaje dirigido a la importancia de la cultura en la antropología y su impacto social en ella como medio de estudio. Preguntas. Primera, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Segunda, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Tercera, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Quinto, ¿cuál es la definición de los conceptos en culturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Primera, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Según la antropología, es un modo de vida de una sociedad referenciado por un comportamiento específico. Cada individuo representa un segmento de su propia cultura que lleva inmerso lo que capta la mente y como resultado la acción reflejada en una conducta específica. Pautas de la conducta que se observan por medio de expresiones. Las expresiones de la cultura son el reflejo de la adaptabilidad del hombre con respecto a su entorno. Segundo, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Porque la antropología estudia al hombre como ser y en sociedad. En estas dos formas, el ser va a tener un comportamiento en el cual se van a definir unas características particulares de las sociedades, y la antropología realiza su estudio a estas características para comprender el por qué la sociedad realiza ciertas acciones, teniendo en cuenta que la antropología no solo estudia al ser como tal, sino también su comportamiento en el entorno que lo rodea y cómo éste afecta su comportamiento. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques de la antropología? Se plantea que la conducta humana no es aleatoria sino repetitiva y casi constante, lo cual comienza en el individuo con un proceso de enculturación. Cada individuo tiene una identidad cultural según su entorno, la cultura universal donde se estudian las normas y formas y conductas de la sociedad. La cultura de especialidades, donde se analizan los comportamientos restringidos a un subgrupo en particular, el cual analiza cierta característica particular de la sociedad. Las culturas alternativas, donde los miembros de la sociedad tienen la capacidad de elección frente al reaccionar de una situación determinada. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La sociedad es algo tangible que se puede medir y está marcado por un territorio y espacio en el cual se reúnen un grupo de individuos tratando de buscar un bien común, es decir, es la parte física de la cultura. La cultura es la parte intangible de las sociedades e individuos, porque es el comportamiento de esta frente a diferentes situaciones cotidianas, donde se refleja la adaptabilidad de los individuos y sociedades enmarcados por pautas de comportamiento que sirven como indicadores culturales según los entornos específicos de cada uno de los sitios donde tiene desarrollo las sociedades. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación es el aprendizaje consciente e inconsciente que se transmite de una generación a otra durante el ciclo de la vida, donde se adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportarse. Relativismo cultural son las similitudes y las diferencias que tienen las culturas entre sí. Etnocentrismo
es cuando tiene el sentir cultural tan arraigado que se sobrepone por sobre las otras expresiones culturales, desestimando conductas ajenas a la propia. Conclusiones. Con la elaboración del presente trabajo comprendí la importancia que tiene la cultura en el área de antropología, su aplicabilidad, definición y la importancia que tiene el estudio de la cultura, ya que por medio de la antropología se puede interpretar de una manera más acertada parte del comportamiento de las sociedades en su entorno. Además que la cultura, por medio de las pautas, nos sirven como un indicador el cual se puede medir para poder interpretar el porqué del individuo tiende a comportarse de maneras determinadas en las sociedades. Bibliografía. Gracias por su valiosa atención.